Ok, listo. Ahí ya empezó a grabar. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Hoy es 17 de septiembre del año 2021 y estamos pues en la primera sesión de B-Learning correspondiente al curso de Pensamiento Lógico Matemático. ¿Listo? Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano y bueno, he sido designado este semestre para ser tutor de B-Learning también. Y bueno, les comento un poquito de qué se trata esto. Seguramente para muchos de ustedes pues es nuevo, ¿vale? Entonces vale la pena pues la aclaración cómo funciona o de qué se trata más o menos esto. Entonces, quiero comentarles a los que de pronto han asistido conmigo a un CIPAS, que los estoy viendo aquí en el usuario, en los participantes, que algunos han asistido a CIPAS también. El B-Learning es una actividad un poco distinta porque en el CIPAS, bueno, el CIPAS es un poco más taller. El B-Learning es un poco más teórico. Sin embargo, la idea es pues hacer algunos, digamos, ejemplos de los ejercicios de la actividad, ¿vale? Entonces, esa es la idea, lograr algunos ejemplitos en los ejercicios de la actividad. ¿De acuerdo? Quiero además contarles lo siguiente. Desde hace algunos semestres, las actividades de CIPA, pues, las actividades de B-Learning, perdón, han ido cambiando un poco, en el sentido de que ahora requieren inscripción para poder ingresar. Eso es nuevo, de hecho, hace un par de semestres que lo implementaron. De tal manera que, pues, muchos de ustedes, o si no todos, pues se han inscrito, ¿vale? ¿Por qué la inscripción? Bueno, pues porque con B-Learning uno tiene la oportunidad de adquirir o digamos, tomar unos puntos adicionales a la calificación. ¿Listo? ¿Cómo se adquieren estos puntos adicionales a la calificación? Bueno, vamos a hacer la sesión de B-Learning. Al final les doy un taller para resolver. Yo les envío el link del taller para resolver. Y bueno, en ese taller ustedes lo van a resolver, tal. Ahí se saca la calificación y bueno, esos son los puntos adicionales que van a obtener por la materia. ¿Listo? ¿Por qué había que hacer inscripción? Bueno, porque básicamente para poderse ganar esos puntos, pues hay que hacer el taller y hay que estar pues inscrito previamente. Si ustedes hacen solamente el taller y no hay inscripción previa, entonces no se puede asignar puntos. ¿Listo? Esa es la cuestión. Tiene que haber una inscripción previa para poder eh, asignarse los puntos, pues después de haber hecho el taller. Algunos preguntaban en el chat si podían compartir el link para ingresar. Bueno, pues ya por ahí pusieron el link. La cuestión es que si no están inscritos previamente, pues no hay manera de darles puntos a esas personas que entren, pues después. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Como les digo, estas actividades de B-Learning pues han ido cambiando y de hecho estas actividades de B-Learning de pensamiento lógico matemático las pone pues directamente la dirección y pues bueno, esas son las reglas que parece. ¿Listo? Esas son las reglas que parece. Entonces, bueno, esas son las reglas que se ponen. Entonces, ustedes asisten al B-Learning, resuelven el taller. De hecho, es un cuestionario, son unas preguntas nomás, 4 preguntitas, 3 preguntitas. Y bueno, de acuerdo con eso, pues, se asigna el puntaje. Como les digo, estas actividades han ido cambiando semestre a semestre, han ido evolucionando, digamos. Hace algunos semestres, yo sé, cuando yo recién ingresé a la universidad, pues a veces los puntajes se dan simplemente por asistir, pero pues son las reglas que hay este semestre y bueno, con esas reglas las que tenemos que jugar, ¿listo? Sin embargo, pues les comento, el taller no es difícil, el taller no es algo del otro mundo, es muy facilito, es simplemente 2, 3 preguntitas, si no estoy mal, y las contestan, de hecho es un formulario y las contestan y listo, ¿vale? Entonces, sí, es de hecho muchísimo más fácil que la tarea, ¿vale? Ahora bien, quiero comentarles lo siguiente antes de que entremos en materia como tal. En el chat, en este momento, voy a colocar el formulario de asistencia, ¿vale? Entonces, aquí en el chat queda el formulario de asistencia para que lo vayan llenando. Para todo lo que vamos a hacer hoy, tanto para el formulario de asistencia, tanto como para el taller al final que les comentaba,
necesitan estar logueados con el correo institucional, si no, no los va a dejar. ¿Listo? Entonces, aquí en el chat vuelvo y posteo el formulario de asistencia y de vez en cuando pues vamos a dar unos minuticos para que pues llenen también el formulario y listo, ¿vale? Entonces, esa es la situación, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla para que entremos en materia. Voy a compartirles pantalla. Ok. Por favor, me verifican, me dicen en el chat si pueden ver mi pantalla, por favor. A ver si pueden ver la pantalla. En este momentico se supone que estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Listo, entonces voy a minimizar esto. Listo, perfecto, muchas gracias. Y por acá están las diapositivas de pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Entonces, aquí las voy a maximizar y bueno. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en la unidad 1 de la tarea, pues tarea 1 de pensamiento lógico matemático. El tema es métodos para probar la validez de argumentos. ¿Qué corresponde a esta unidad? Pues corresponde estudiar proposiciones, tablas de verdad y métodos para probar la validez del argumento. Digamos que esa es la parte más difícil. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la charla o del B-Learning? Pues los voy a colocar aquí rapidito. Tenemos pues los objetivos, un objetivo general, simplemente pues es desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades. ¿Listo? Es desarrollar ejemplos análogos a los que están en la guía. Análogos, es decir, que si ponemos atención a lo que se da en este B-Learning, pues nos va a resultar fácil también volver a los ejemplos de la guía porque pues son muy parecidos. ¿Listo? Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano. ¿Vale? Entonces quedó así. Vamos a ver entonces. Primero que todo, ¿cuál es o qué es lo que entendemos por lenguaje natural? Lo que entendemos por lenguaje natural es lo que nosotros hablamos o escribimos. ¿Listo? Es lo que nosotros hablamos o escribimos. Todo lo que nosotros hablemos o escribamos, entonces eso es lenguaje natural. Y de hecho, pues hay muchas cosas que nosotros decimos en lenguaje natural que pues es difícil traducirlas al lenguaje simbólico, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero entonces, lenguaje natural, todo lo que hablamos o todo lo que escribimos. En este caso, nosotros estamos, pues, en un ejemplo de esto, es este, ¿no? Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital, ¿listo? Si un año tiene 360 días, 365 días, voy a tener que alguien está colocando cámara, si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. ¿Listo? Ese es un ejemplo de lenguaje natural. Es algo que nosotros decimos o que nosotros escribimos. Pero, en el particular de nosotros, en este tema que estamos estudiando, nos interesa estudiar el lenguaje natural cuando tenemos una conclusión de por medio, como esta conclusión verde que está aquí. Esa que dice, por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días, es una conclusión que, eh, que se está dando en este lenguaje natural. ¿Listo? Y nos interesa, pues, este tipo de argumentos. Entonces, en rojo tenemos las premisas, y en verde tenemos la conclusión. Esa es, entonces, la situación que tenemos aquí. ¿Listo? Un ejemplo de lenguaje simbólico. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el lenguaje simbólico? Cuando nosotros pasamos del lenguaje natural y formalizamos en el lenguaje de la lógica, pues hay que adquirir un lenguaje simbólico que, digamos, transmita todos estos pensamientos del lenguaje natural, pero que los transmita a la lógica, que es más general todavía. ¿Listo? De tal manera que nosotros sustituimos en el lenguaje simbólico, nosotros sustituimos las premisas, lo que está en rojo, lo sustituimos por una serie de letras, una serie de símbolos
que nos permitan transmitir la misma idea, salvo que en un contexto más general. Es decir, un lenguaje simbólico es mucho más general porque las premisas o los símbolos pueden adquirir cualquier tipo de premisa. ¿Listo? Por ejemplo, si uno dice Colombia es un país, es una proposición o es una premisa, ¿vale? Uno la puede pasar al lenguaje simbólico. ¿Cómo la pasa al lenguaje simbólico? Adquiriéndole o dándole una cierta letra. Por ejemplo, en este caso, la P. Entonces uno dice, Colombia es un país, lo voy a simbolizar o lo voy a colocar como la letra P, ¿listo? De proposición. Colombia tiene una capital, también es una proposición, ahora recordamos que es una proposición, pero entonces uno también, bueno, lo vuelve al lenguaje simbólico asignándole una letra o una variable, que también se puede decir, en este caso, la letra Q. Un año tiene 365 días, también lo mismo, lo pasamos al lenguaje simbólico asignándole una letra o una variable, en este caso la letra R, o un año tiene 12 meses, la letra S. ¿Listo? De esa manera nosotros pasamos del lenguaje natural al lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues lograr establecer algunos conectivos que me permitan traducir ese lenguaje natural al lenguaje simbólico, pues teniendo la misma estructura y teniendo estas letras que están acá. ¿Listo? Colombia no es un país, nosotros ya sabemos que se simboliza así. Si Colombia es un país, es la letra P, entonces la negación será entonces este símbolo que significa no P, ¿cierto? O un año no tiene 365 días, es este símbolo que significa no R. ¿Listo? Entonces, aquí en la derecha están los símbolos que vamos a manejar, en este caso las letras o variables, y en la izquierda estaría el lenguaje simbólico. ¿Listo? Pero como les decía, todo esto pues yo he nombrado que proposiciones simples, que proposiciones compuestas, y pues realmente hay que iniciar por el principio. El principio es explicando qué es eso de proposiciones simples. Hay que aclarar bien qué significa eso de proposiciones simples. ¿Listo? Aquí les estoy dejando en el chat otra vez la asistencia. No se olviden, había que tener inscripción de por medio para que puedan dársele los puntos, de tal manera que pues la asistencia se corrobora con la inscripción. De hecho, lo hace el sistema mismo. ¿Listo? Bueno, entonces, el inicio de todo es esto, proposiciones simples. Aquí es donde tenemos que empezar. ¿Qué es una proposición simple o atómica? Una proposición simple, básicamente, es un enunciado de lo que nosotros podemos decir con toda certeza si es verdadero o falso. Tiene esos dos valores de verdad. O es verdadero o es falso. Más aún, esa proposición debe tener un sujeto, debe tener un verbo y debe tener un predicado. ¿Listo? Entonces, esas son las características de proposiciones simples. Podemos decir si es verdadero o es falso y debe tener un sujeto, un verbo y un predicado, ¿vale? Entonces, cuando en la tarea nos pidan hacer proposiciones simples, cuando en la tarea nos dice cree las proposiciones simples usted, entonces debemos estar seguros de que entreguemos proposiciones que tengan esas características, sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, aquí hay uno que dice, todas las aves tienen dos patas. Otra proposición que dice, Transmilenio es un medio de transporte. Otra proposición que dice, Teresa estudia en la UNAD. Mire que todas estas proposiciones cumplen las características de tener el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? En la primera sería el sujeto las aves, el verbo es tener y el predicado es dos patas. En la segunda, el sujeto es Transmilenio, ¿vale? El verbo es ser, es un medio, ¿cierto? El verbo es ser y el predicado, bueno, el predicado, pues es un medio de transporte. Y en la tercera, el sujeto sería Teresa, el verbo es estudiar y el predicado, entonces sería en la UNAD, ¿vale? ¿Por qué les hago aclaración de esto, estimados estudiantes? Por lo siguiente, créanme que ocurre mucho. Cuando en la tarea se pide que hagan proposiciones simples, van muchos estudiantes y solamente ponen la palabra aves y creen que escribir aves ya es una proposición simple.
O simplemente escriben dos patas y creen que escribir dos patas ya es una proposición simple. Eso no es proposición simple. Las proposiciones simples deben tener un sujeto, deben tener un verbo y un predicado. ¿Listo? Ahí nos hemos detenido bastantico para aclarar eso. Entonces, si les piden crear ustedes su proposición simple, no vayan a colocar simplemente aves o van a colocar Transmilenio y ya nada más, o colocan Teresa y ya nada más, porque eso no es una proposición. Una proposición debe tener sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Repito, ahí nos hemos detenido unos minuticos para que tengan en cuenta de eso y no van a cometer un error que es bastante común a la hora de preparar su tarea. ¿Listo? Entonces, creo que hasta ahí vamos claro. Hasta ahí vamos bien. Entonces, proposiciones compuestas. Una vez tenemos claro que es una proposición simple, pues la cuestión es que esas proposiciones simples las podemos unir por medio de unas cosas que vamos a llamar conectivos lógicos. Y cuando unimos proposiciones simples por esos conectivos lógicos, formamos lo que llamamos proposiciones compuestas. Entonces, por ejemplo, proposiciones simples, ya tenemos aquí tres proposiciones simples, ¿no? Todas las aves tienen dos patas, Transmilenio es un medio de transporte. Pero si uno de esas dos proposiciones simples, y por ejemplo digo, todas las aves tienen dos patas o Transmilenio es un medio de transporte, estoy uniendo esas dos proposiciones simples y estoy logrando una proposición compuesta. Entonces, una proposición compuesta son todas aquellas proposiciones que tienen conectivos lógicos, ¿vale? Entonces, aquí están ejemplos de proposiciones compuestas. Todas las aves tienen dos patas y estamos uniendo. Transmilenio es un medio de transporte, por tanto, esto es una proposición compuesta. Contiene dos proposiciones simples. Otro ejemplo de proposición compuesta. Si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD. Ahí tenemos entonces también otra proposición compuesta porque estamos uniendo mediante el conectivo lógico, que vamos a ver que se llama condicional, estamos uniendo la proposición simple 1, perdón, la proposición simple 2 con la proposición simple 3. Y finalmente, Teresa estudia en la UNAD, sí y solo sí, todas las aves tienen dos patas, es otra proposición compuesta, estamos uniendo la proposición 2 con la proposición 3, perdón, con la 1, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros formamos proposiciones compuestas, uniendo proposiciones simples mediante unas cosas que llamamos conectivos lógicos. ¿Listo? Pero ¿cuáles son esos conectivos lógicos que vamos a utilizar? Los conectivos lógicos, nosotros tenemos un listado de conectivos lógicos y son básicamente estos. La I, la O, el no, el sí entonces y el sí solo sí. Nosotros vamos a utilizar estos 5 conectivos lógicos en general, ¿vale? En general, la I, la O, la negación, el no, el sí entonces y el sí solo sí tienen un nombre. La I, de hecho, se llama conectivo conjunción o la conjunción. La O se llama la disyunción. La negación, es simplemente así, negación. El sí entonces se llama condicional y el sí solo sí bicondicional. Entonces, aquí tenemos un listado de 5 conectivos lógicos y en la parte izquierda nosotros tenemos los símbolos que vamos a utilizar para esos conectivos lógicos. La conjunción, el símbolo que utiliza es esta, parece una B al revés, es esta B al revés, entonces, bueno, siempre que vean esa B al revés, pues es una conjunción, una letra I. La disyunción es una B al derecho, ¿cierto? Entonces, siempre que vean esa B al derecho, pues, entonces es una disyunción. La negación es esta rayita de aquí, muchas veces también hacen como un chulito, pero pues negación también. El sí entonces es la flechita. El sí entonces se llama condicional, es uno de los más difíciles de entender y tiene que ver el hecho de cómo funciona el sí entonces. El sí entonces lo que da es básicamente pues acción y reacción. Si pasa algo, entonces ocurre otra cosa. ¿Listo? Por ejemplo,
Si hoy es viernes, entonces ocurre que mañana es sábado. Esa es, por ejemplo, una manera de ver el condicional. Si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. De tal manera que hay una reacción, ¿cierto? Entonces, tenemos acción y reacción. La acción es que hoy sea viernes y la reacción de eso es que mañana es sábado. ¿Listo? Y el sí solo sí es un bicondicional y está relacionado con ese condicional. Miren que el sí solo sí, la flechita que tiene, o bueno, el símbolo que tiene es la flechita apuntando hacia ambos lados. Y pues tiene que ver exactamente con ese condicional, ¿no? Es como que uno se pudiese devolver. En el condicional uno solamente va de izquierda a derecha. Si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Y en el bicondicional como que uno se puede ir en las dos direcciones, como que uno puede devolverse. Esa es la cuestión ahí, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar esos conectores lógicos? Entonces, la cuestión es la siguiente. Para utilizar esos conectores lógicos, nosotros pues vamos estudiando uno por uno. Entonces, ¿qué haría así? La conjunción es el conector lógico que en el lenguaje natural se expresa como la I y en el lenguaje simbólico como la B al revés que les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, veamos estas dos proposiciones simples. Hoy es lunes, ayer fue domingo. Entonces, ¿cómo quedaría utilizando la conjunción? Utilizando la conjunción quedaría, hoy es lunes y ayer fue domingo, ¿cierto? Utilizando la conjunción quedaría así, hoy es lunes y ayer fue domingo. En el lenguaje simbólico, ¿cómo quedaría? En el lenguaje simbólico quedaría entonces P, simbolito de conjunción, Q, ¿vale? Entonces, en el lenguaje simbólico quedaría así, miren. P, conjunción Q. Eso simboliza, pues, a hoy es lunes y ayer fue domingo. De tal manera que en el lenguaje natural lo escribimos así, en el lenguaje simbólico lo escribimos de esta manera. En el lenguaje natural, hoy es lunes y ayer fue domingo. En el lenguaje simbólico, P, conjunción Q. ¿Listo? De tal manera que de esa forma utilizamos la conjunción. La conjunción denota la letra I en el lenguaje natural. La disyunción denota la letra O en el lenguaje natural. Entonces, si nosotros tenemos las mismas proposiciones, hoy es lunes y ayer fue domingo, P es hoy es lunes, Q es ayer fue domingo, entonces en el lenguaje simbólico sería así, P disyunción Q. Eso en el lenguaje natural es hoy es lunes o ayer fue domingo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la manera de cómo utilizamos la disyunción. Hoy es lunes o ayer fue domingo, lenguaje simbólico P disyunción Q. De hecho, así se lee en el lenguaje simbólico, P disyunción Q. De tal manera, pues, que ahí vamos ya viendo dos ejemplitos del lenguaje simbólico. En la negación es otro conectivo lógico, y entonces, de tal manera que si tenemos las proposiciones, hoy es lunes y ayer fue domingo, en el lenguaje natural quedaría así. Hoy no es lunes, la negación. Estamos negando que hoy sea lunes, ¿no? Hoy no es lunes, o también podemos decir, no es cierto que hoy sea lunes, o también podemos decir, es falso que hoy es lunes. Entonces, hoy no es lunes, en el lenguaje simbólico quedaría así. Este simbolito, ¿cierto? Negación P, ¿vale? Uno le puede decir negación P o le puede decir no P y pues es prácticamente lo mismo. Entonces, en el lenguaje simbólico lo escribimos así, negación P o no P, ¿vale? Entonces quedaría de esta manera. Y en la otra es, no es verdad que ayer fue domingo, lo podemos escribir así también, negación Q. Hace rato les decía que la negación la podemos escribir con cualquiera de estos dos símbolos. En algunos libros la van a encontrar con este simbolito aquí que parece como un martillito, y en ese otro símbolo lo podemos encontrar con este moñito aquí que también es perfectamente válido. ¿Listo? Entonces, de tal manera que cualquiera de los dos símbolos los pueden utilizar y significan negación. Entonces, siempre que vean, pues ya saben, negación. Y entonces hay que aclarar algo aquí. Hay que aclarar algo aquí. Esta negación es un conectivo lógico. La negación es un conectivo lógico. Y dijimos que las proposiciones simples no tenían conectivo lógico. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Quiere decir que si nosotros ponemos, hoy no es lunes,
Eso, por definición, no es una proposición simple, porque tiene el conectivo lógico negación. De tal manera, estimados estudiantes, que cuando estén realizando su tarea y en el punto que les diga, cree usted, haga usted las proposiciones simples, dé usted las proposiciones simples, entonces no vayan a poner negaciones, porque eso no son proposiciones simples. Por ejemplo, si ustedes ponen, María estudia en la UNAD, está bien, eso es una proposición simple, eso está correcto, María estudia en la UNAD es una proposición simple, pero si ustedes ponen, María no estudia en la UNAD, eso no es proposición simple, porque tiene la negación, y la negación es un conectivo lógico, y dijimos que las proposiciones simples no tenían conectivo lógico, de tal manera que decir, María no estudia en la UNAD, no es proposición simple, es una proposición compuesta por definición. Dijimos, proposiciones simples no tienen conectivos lógicos, proposiciones compuestas sí tienen conectivo lógico. ¿Listo? Ahora bien, el condicional. Como les decía, el condicional actúa como acción y reacción o como una consecuencia. ¿Listo? De tal manera que para el condicional, la manera de escribirlo en lenguaje natural es con un sí, pasa tal cosa, entonces sucede tal otro. ¿Listo? El condicional lo escribimos así. Si tal cosa, si pasa tal cosa, entonces sucede tal otra. Por favor, no me vayan a poner en sus tareas el sí entonces juntico, ¿vale? He visto ya un par de tareas de un par de estudiantes que me han puesto sí entonces juntico y esos no van juntos. Actúa como acción y reacción. Si pasa tal cosa, entonces sucede otra cosa. Entonces, podría ser un ejemplo de eso. Si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Entonces, esa es la manera de nosotros ver el condicional. Miren que aquí está algo muy parecido, ¿no? Tenemos P, hoy es lunes, tenemos Q, ayer fue domingo. ¿Qué sería P entonces Q? P entonces Q se simboliza así, P flechita Q o P entonces Q se le dice, ¿vale? Y entonces, en lenguaje natural se escribiría así. Si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Repito, no vayan a colocar el sí entonces junto. El sí entonces no va junto. ¿Listo? Si hoy es lunes, si algo, entonces sucede otra cosa. ¿Listo? Aquí en el chat preguntan que si es válido leer el P disyunción Q como P o Q. ¿Es válido también? ¿Es válido? Sí. Nosotros podemos asumirlo como que no hay problema. Sabemos que eso es justamente lo que está simbolizando. Entonces, no hay error en eso. Entonces, podemos decir P o Q o P disyunción Q o P y Q o P conjunción Q. Entonces, no hay error en eso. ¿Listo? Entonces, bueno, de esa manera actúa el condicional. Denme un segundito, por favor, muchachos, un segundito. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, volvamos. El condicional, entonces, es uno de los conectivos lógicos más difíciles, de hecho, de entender. Cuando veamos la tabla de verdad del condicional, eh, vamos a explicar por qué es difícil de entender. ¿Listo? Recuerden que para la asistencia o para el taller del final del B-Learning, deben estar logueados con el correo institucional. Si no están logueados con el correo institucional, no los va a dejar. Pide que sea el correo institucional. ¿Listo? Finalmente, el bicondicional. El bicondicional lo escribimos así. P, sí, solo sí, Q, ¿cierto? Es decir, si nosotros tenemos las mismas premisas, hoy es lunes y ayer fue domingo, con el bicondicional en lenguaje natural sonaría, hoy es lunes, sí, y solo sí, ayer fue domingo. De esta manera nosotros escribimos en lenguaje natural el bicondicional. Hoy es lunes, sí, y solo sí,
ayer fue domingo. Aquí también está relacionado con el condicional, por eso el símbolo es parecido. En el condicional, la flechita va de izquierda a derecha, en el bicondicional va en ambas direcciones y señala pues que uno puede ir efectivamente en cualquier dirección. Es decir, también estamos en el entorno de acción y reacción como el condicional, ¿listo? También estamos en el entorno de acción y reacción como el condicional, pero la acción la puede hacer cualquiera de las dos frases y la reacción la puede hacer cualquiera de las dos frases, cualquiera de las dos proposiciones más vale. De tal manera que es un poco también más complejo de entender. Ahora vemos con calma porque esto sucede así, ¿listo? Pero ya vamos viendo pues que esto está relacionado con el condicional, ¿listo? Finalmente, decíamos que las proposiciones podían ser verdaderas o falsas, ¿cierto? Que tenían un valor de verdad. Incluso dimos algunos ejemplos. Dijimos, por ejemplo, hoy es viernes, es una proposición. ¿Por qué? Porque pues podemos decir a ciencia cierta si eso es verdadero o es falso. Decir, por ejemplo, hoy es domingo, supongamos, hoy es domingo, es una proposición, solo que es falsa, ¿no? Porque efectivamente hoy no es domingo. Entonces, decir hoy domingo es una proposición. Podemos decir si es verdadero o falso, pero pues en este caso sabemos que es falso. Podemos decir también, yo qué sé, en Londres está lloviendo. En Londres está lloviendo es una proposición, tiene un valor de verdad, verdadero o falso, ¿listo? Es una proposición decir, en Londres está lloviendo. La cuestión es que no sabemos a ciencia cierta nosotros si es verdad o es mentira, ¿listo? A ciencia cierta no sabemos si en Londres en este momento está lloviendo o no. Pero solo hay esas dos posibilidades, que esté lloviendo o que no esté lloviendo. Entonces, es una proposición, solo que nosotros no sabemos a ciencia cierta si es verdadero o es falso. Entonces, hay proposiciones así. Incluso hay cosas que no son proposiciones. Por ejemplo, las preguntas no son proposiciones. Poner, por ejemplo, ¿qué hora es? No es una proposición. Una pregunta no es proposición. Dar una orden tampoco es proposición. Por ejemplo, decir, eh, ve a hacer el aseo, por ejemplo, no es proposición porque es una orden, más no se puede decir si es verdadero o es falso. ¿Listo? Por ejemplo, uno sí podría decir, yo qué sé, Jonathan hizo el aseo en la casa ayer. Entonces, eso sí podríamos decir si es verdadero o falso. María hizo el aseo, entonces sabemos si es verdadero o falso. Pero dar la orden, ve a hacer el aseo, no es una proposición. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Ahora entramos en más detalles, qué es lo que pasa con el bicondicional, pero entonces vamos a entender un poquito que aquí se comprende más qué es lo que está sucediendo con ese condicional y con ese bicondicional. ¿Listo? La tabla de verdad digamos, conectivos lógicos. ¿Qué es lo que pasa con esos conectivos lógicos? Entonces aquí hemos puesto dos proposiciones simples, P y Q. ¿Listo? ¿Qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad es una tablita que recoge todas las posibles combinaciones de verdad, ¿vale? De las proposiciones simples. Miren que en nuestro caso tenemos P y Q, proposiciones simples, y tenemos debajo de estas columnas, en las columnas de P y Q, tenemos todas las posibles combinaciones de verdad de esas dos proposiciones simples. Tenemos P verdadero, P verdadero, Q falso, ¿vale? P falso, Q verdadero y P falso y Q falso. ¿Listo? Entonces, en la tablita de verdad siempre se va a recoger todos los posibles valores de verdad de las proposiciones. Entonces, ¿qué pasa con la negación? Pues con la negación realmente es bastante sencillo, puesto que si nosotros decimos algo que es verdad, como decir hoy es viernes, pues si lo negamos es falso, ¿cierto? Hoy no es viernes, pues es falso. Si decimos algo que es mentira, por ejemplo, hoy está lloviendo en Cali, al negarlo, hoy no está lloviendo en Cali, pues sería algo verdadero, ¿no? Entonces, de tal manera que la negación actúa de manera fácil. Entonces, si P es verdadero, lo que les decía, entonces la negación es falsa.
Si P es verdadero, entonces la negación es falsa, pero si P es falso, entonces la negación es verdadera. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros llenamos esta tablita de verdad de la negación. Miren que aquí tenemos entonces esta parte de la negación. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Si nosotros decimos algo que es verdadero, al negarlo pues queda falso, y si decimos algo falso, al negarlo pues es verdadero. Si decimos, eh, o, si decimos, sí, lo que yo les decía, hoy es viernes, entonces al negarlo sería entonces hoy no es viernes, lo cual es falso. Hoy es domingo, es falso. Al negarlo es hoy no es domingo, es verdadero. ¿Listo? Ahora bien, la negación pues es bastante sencilla. La conjunción, ahí se complica un poquito el asunto. ¿Listo? La conjunción se complica un poquito el asunto. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Voy a tratar de colocarlos en estos términos. Voy a tratar de colocarlo en estos términos. Para la conjunción, imaginen ustedes, para la conjunción, imaginen ustedes que un pariente, no sé, su mamá, un tío, cualquier persona, les da una orden a ustedes. Les dice, eh, ve, hazme el favor y me traes un lapicero y un cuaderno. Miren que ahí hay una conjunción porque la conjunción es la y, ¿no? Entonces, para la conjunción, imagínense que un pariente les dice, hazme el favor y me traes un lapicero y un cuaderno. Entonces, imaginen que ustedes van a buscar esos dos objetos. Y bueno, ¿qué pasaría si ustedes llegan solamente con el lapicero y llegan sin el cuaderno? ¿Considerarían que ese favor está cumplido si llegan solamente con el lapicero y sin el cuaderno? ¿Qué pasaría si llegan con el cuaderno y si llegan sin el lapicero? Por ejemplo, también. Entonces, ahí es cosas que analizar, ¿cierto? ¿Cuándo se considera cumplida esa, 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 ese favor? ¿Cuándo se considera cumplido? ¿Listo? Entonces, favor, traer un lapicero y un cuaderno. Entonces, la verdad es que para que se considere cumplida esa orden o ese favor, digamos, uno debe llegar con los dos objetos. Debe llegar con el lapicero y debe llegar con el cuaderno. ¿Listo? Si uno no llega con alguna de esas, entonces automáticamente se va a considerar que no está cumpliendo. Y así actúa la conjunción. Miren, si llega con el lapicero y llega con el cuaderno, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la conjunción es verdadera. Cumplió con el favor. Si llegan con un solo objeto, es decir, si llegan con el lapicero y no llegan con el cuaderno, entonces la conjunción es falsa. Tienen que irse adelante un poquito. La conjunción es falsa. Si llegan sin el lapicero, pero llegan con el cuaderno, entonces la conjunción es falsa. No cumplieron con el favor. Para que cumplan con el favor, uno debe llegar con los dos objetos, ¿cierto? Si el favor es llegar con un lapicero y un cuaderno, para que se considere cumplida esa orden o ese favor, uno debe llegar con los dos objetos. Por eso es que la conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones P y Q son verdaderas. Si hay alguna falsa, entonces la conjunción automáticamente es falsa. ¿Listo? La disyunción actúa de manera similar. Ahora imagínense que el favor es traer un lápiz o un lapicero. Ahí hay una disyunción. Si les dicen, por favor, trae un lápiz o un lapicero, ¿cuándo se considera cumplida esa orden? Pues si usted llega con las dos cosas, si llega con el lapicero y si llega con el lápiz, pues cumplida la orden, ¿cierto? Si el favor es traer un lápiz o un lapicero, bueno, si ustedes llegan con el lápiz, no llegan con el lapicero, pues también se cumplió la orden, llegó con algo. Si ustedes no llegan con el lápiz, pero llegan con el lapicero, pues lo mismo, ¿no? Llegó con algo. Y la única manera de que puede que fallen en el favor es que no lleguen con nada. Es decir, que no lleguen ni con lápiz ni con lapicero. Entonces, en ese caso, el favor no se cumplió. ¿Listo? Por eso es que la disyunción solo es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Tanto P como Q son falsas, la disyunción es falsa.
Si alguna es verdadera, pues usted cumplió con el favor que estábamos hablando de traer un lápiz o un lapicero y por tanto la disyunción es verdadera. ¿Listo? Ahora bien, vamos a la parte más complicadita. El condicional. El condicional ya dijimos, P entonces Q se simboliza así. Dijimos además que actuaba como acción y reacción, ¿cierto? O como una consecuencia. Q es consecuencia de que pase P, de hecho. Incluso P tiene un nombre. Esta letra aquí, el primerito antes de la flecha, se llama antecedente y el otro se llama consecuente. En ese sentido de consecuencia también, ¿no? La consecuencia de que, mejor dicho, si pasa P, la consecuencia de que pase P es Q. Por ejemplo, si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. ¿Listo? ¿Cómo es la tabla de verdad del condicional? Pues actúa así. Si uno tiene algo verdadero y la consecuencia es verdadera, pues el condicional es verdadero. Es decir, yo de algo verdadero puedo deducir cosas verdaderas. ¿Listo? Si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Miren que las dos son verdaderas. Si hoy es viernes, es verdadera. Entonces está concluyendo algo verdadero. Entonces mañana es sábado, es verdadero. Entonces el condicional en ese caso es verdadero. ¿Listo? ¿Cuándo el condicional falla? Pues cuando de algo verdadero vamos a concluir algo falso. Por ejemplo, decir, si hoy es viernes, entonces mañana es lunes. Eso es un ejemplo de esta parte, ¿no? Si hoy es viernes, entonces mañana es lunes. No tiene sentido. Estamos de algo, arrancando de algo verdadero y estamos concluyendo algo falso. Si hoy es viernes, entonces mañana es lunes. No tiene sentido, por tanto, el condicional es falso. ¿Listo? Aquí, lo increíble del condicional es que de algo falso nosotros podemos concluir algo falso y tiene sentido, pero de algo falso también podemos concluir algo verdadero y el condicional es incluso verdadero. ¿Listo? Vamos a ver por qué sucede eso y créanme que no es tan fácil de entender al principio, pero bueno, entonces quedaría algo así. Por ejemplo, de algo falso, nosotros podemos concluir algo falso. Por ejemplo, podemos decir, si hoy es domingo, es algo falso. Si hoy es domingo, entonces mañana es lunes. ¿Listo? De algo falso estamos concluyendo algo falso. Si hoy es domingo, entonces mañana es lunes. El condicional es verdadero. Todo es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Si hoy fuese domingo, pues mañana sería lunes, ¿no? Tiene sentido. Entonces, condicional es verdadero. Pero de algo falso, uno sí puede concluir algo verdadero y el condicional es verdadero. Esa es la más difícil de entender de todas. Y podemos decir, por ejemplo, si hoy es domingo, entonces mañana es sábado. Pareciera que no tiene sentido, pero como les digo, es la más difícil de entender de todas. El condicional en ese caso es verdadero también. Por tanto, entonces, para el condicional solamente es falso cuando el antecedente es falso y cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es la única manera de que el condicional sea falso. Y el bicondicional actúa de manera muy parecida, salvo que en el bicondicional, tanto P como Q pueden ser antecedentes o consecuentes los dos al mismo tiempo, ¿vale? Por ejemplo, antecedente verdadero y consecuente verdadero da verdadero. eh, Antecedente falso, consecuente falso da verdadero. Eso lo vimos en el condicional. Y en el bicondicional, cualquiera de los dos, tanto P como Q, pueden ser antecedentes o consecuentes. Pueden actuar como antecedentes o consecuentes. Y entonces, antecedente verdadero, consecuente falso, es falso en el condicional. Antecedente verdadero y consecuente falso es falso en el condicional. De tal manera que en el condicional es falso, en el bicondicional, perdón, es falso cuando tenemos una premisa verdadera y una premisa falsa, ¿cierto? Ahí es falso. Cuando tenemos las dos verdaderas es verdadero y cuando tenemos las dos falsas es verdadero también. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera hemos logrado crear la tabla de verdad de todos los conectivos lógicos. ¿Listo? Ahora sí, vamos a aprender a utilizar esto. ¿Qué es una tabla de verdad? Ya decíamos que una tabla de verdad es una tablita que recoge todos los valores de verdad
de de una expresión simbólica, ¿listo? O de las proposiciones simples. Entonces, en este Profe, caso, repite la anterior ayuda. Gracias. con el anterior, esa, un segundito que hay alguien que está anotando aquí, borrar esto, y voy a, por favor no rayen la pantalla, ¿vale? Gracias. Listo, entonces, por favor no rayen la pantalla, ¿listo? Listo, entonces veamos. Listo, entonces una tabla de verdad recoge todos los valores de verdad de las proposiciones, ¿listo? ¿Cómo creamos una tabla de verdad? Entonces ya muchos de nosotros sabemos los truquitos que hay, ¿cierto? En primer lugar, sabemos que contamos las proposiciones simples. Si nosotros deseamos crear una tabla de verdad de esta expresión, entonces nosotros contamos cuántas letras tenemos diferentes, ¿no? P, Q, R y S, por ejemplo, son las letras que están actuando aquí. Sabemos que hay digamos, una formulita, una fórmula para averiguar cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Esa fórmula está dada por 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples o el número de letras distintas que teníamos. Entonces, en este caso nosotros tenemos 4 letras distintas, P, Q, R y S. Por tanto, entonces nuestras proposiciones simples son 4 y por tanto, entonces nuestra tabla de verdad va a tener 16 filas, es decir, 2 a la 4 y 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. ¿Listo? Ese truquito, pues, no lo sabemos todo, yo creo. Ese truquito se ha dado desde el principio. ¿Y cómo llenamos la tabla de verdad? Bueno, hay como un truquito, ¿no? Primero colocamos las proposiciones simples, ¿vale? Después colocamos las negaciones y luego seguimos con las premisas que son las más corticas, ¿listo? Y luego vamos a ir a los enlaces entre premisas, es decir, vamos desde las más pequeñas a las más grandes, ¿vale? Vamos a pasar rapidito esto porque pues la idea es ver en un ejemplo cómo se hace esto, ¿listo? Entonces, ahora cuando veamos un ejemplo de todo esto, pues ahí haremos una tabla de verdad y explicaremos con todo detalle cómo resolvemos efectivamente esa tabla de verdad. Pero ese es el orden que vamos a seguir. Primero proposiciones simples, luego negaciones, luego premisas y luego los enlaces entre premisas. ¿Listo? Ahora sí, la última parte o los últimos temas son las leyes de inferencia. ¿Qué son las leyes de inferencia? Pues las leyes de inferencia básicamente son unas estructuras lógicas, ¿listo? Que son verdaderas, es decir, se toman como verdad. Y son unas herramientas que nos van a servir para demostrar o para probar la validez de argumentos. Entonces, cuando nosotros buscamos leyes de inferencia en Google, cuando buscamos leyes de inferencia en los textos que nos dan un pocote de leyes de inferencia que aquí pues he puesto como un pantallacito de algunas. Aquí en este caso he puesto 16 leyes de inferencia y todas con nombres como medio raros. ¿Listo? Modus ponendo pones, modus tolendo toles, modus ponendo, bueno, nombres como medio raros que de pronto nunca en la vida habíamos visto. La cuestión es la siguiente. No es tan importante, repito, no es tan importante aprenderse de memoria todas esas leyes de inferencia. No es tan importante aprendérselas todas de memoria, ni aprenderse los nombres siquiera. La verdad, les digo la verdad, ni yo me sé los nombres de todas las leyes de inferencia. Me he aprendido algunos con el tiempo, pero no me sé los nombres de todas. ¿Listo? ¿Por qué no me sé los nombres de todas? Porque más que aprendérselos, más que saberse todas las leyes de inferencia, lo más importante es saberlas utilizar. ¿Listo? Saberlas utilizar. Si las necesito, pues una búsqueda rápida en Google, así como están diciendo en el chat, una búsqueda rápida de Google, me las da, ¿listo? No hay problema con eso. Pero la cuestión es que uno tiene que saberlas utilizar. Repito, no hay que aprenderse todos los nombres, no es necesario. Si se los aprenden, perfecto, no, no hay ningún problema, pues obviamente ahorran bastante trabajo,
Pero si no se los aprenden, pues tampoco es razón para uno decir, no, es que no entiendo eso, o no sé qué pasa ahí. No es razón, repito, ni yo me las sé. ¿Qué es lo importante? Aprenderlas a utilizar bien. Y es que esas leyes de inferencia son las herramientas que ustedes van a utilizar al momento de probar la validez de un argumento. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un argumento, ahora miramos qué es un argumento, bueno, y utilizamos las leyes de inferencia y logramos probar que la conclusión de ese argumento realmente sale de las premisas, estaríamos demostrando que ese argumento es un buen argumento, es un argumento verdadero, ¿listo? ¿Y cómo probamos que la conclusión sale de las premisas? Pues utilizando estas reglas de inferencia, aplicándola a las premisas que tengamos, vamos armando un caminito que nos vayan llevando hacia la conclusión. Si llegamos a la conclusión, si es posible llegar a la conclusión, entonces, pues entonces diremos que efectivamente ese argumento es válido. Ahora, cuando entremos en detalle, Santiago, estamos dando como una introducción, ahora entramos en detalles, hacemos el ejemplo, ahí ya miramos qué son las premisas, qué es un argumento, miramos todo eso, ¿listo? Y simplemente entendamos que la idea es que esas leyes de inferencia las utilizamos como herramientas para probar si una conclusión sale de un conjunto de premisas. ¿Listo? Si nosotros llegamos a la conclusión de parte de esas leyes, partiendo de esas leyes, de esas premisas, utilizando esas leyes de inferencia, pues entonces estamos en la buena. Básicamente es eso. ¿Listo? Ley de inferencia. Por ejemplo, la primera ley, la simplificación. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, esta dice, la simplificación dice, nosotros tenemos una premisa, P y Q o P conjunción Q. ¿Listo? Entonces tenemos dos componentes, componente P y componente Q. La simplificación, ¿qué dice? Si uno tiene P y Q o P conjunción Q, pues simplemente uno puede simplificar, puede simplemente cancelar o simplificar, digámosle, una de esas letras. Entonces simplificamos, cancelamos Q y nos quedamos simplemente con P. Entonces, eso es lo que dice la simplificación. ¿Listo? Eso es lo que dice la simplificación. P, Q, yo lo simplifico simplemente a P y ya. ¿Listo? Por ejemplo, pues en Profe, este una caso, pregunta. claro, dime. ¿Me puedes volver a repetir esa parte en la cual tú hablas de la premisa y yo la puedo volver solamente a simplificarla en una conclusión, por favor? Acá, la ley de diferencia. No, profe, en lo que estabas hablando sobre las leyes de inferencia en cuanto a la ley de simplificación, esa parte. Ah, ok. Pues la simplificación actúa así, ¿no? Gracias. Nosotros tenemos una premisa que es P y Q. ¿Listo? Tenemos una premisa que es P y Q. ¿Listo? En esta parte, pues nosotros hablamos de que tenemos componentes, P, el componente P, ¿cierto? Y la componente Q, que al simplificar P y Q, actúa solamente para esa conjunción. ¿Qué es lo que queda? Pues que simplemente yo me quedo con una de esas dos letras. Me puedo quedar con P solamente o me puedo quedar con Q solamente. Esa es la simplificación. Simplifico la otra letra, ¿listo? Entonces, por ejemplo, P y Q, yo la puedo simplificar y puedo obtener solamente P, por ejemplo, o la puedo simplificar y puedo obtener solamente Q. Es decir, puedo aplicar simplificación y cancelar o simplificar una de esas proposiciones o una de esas letras que tenemos ahí. ¿Listo? De esa manera actúa la simplificación. Profe, qué pena, una pregunta. Profe, una pregunta. A ver, pero rápido, dígame. Profe, en lo que son tablas de verdad, en el momento de hacer la tabla, nos hablaba del orden, que primero va la proposición simple, la negación, premisas, enlaces, ¿no? Cuando una fórmula no tiene negación, ¿no tenemos que poner la negación en la tabla? No hay que ¿O sí ponerla. tiene que ir? No hay que ponerla. Solamente lo que Si no tiene necesitas. la fórmula no negación, no hay que ponerla. No, exactamente. Si no Listo. tiene la Gracias, negación, profe. no hay que ponerla. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Profe, qué Bueno, pena. En esta simplificación no importa si la P, una de las dos es negativa, la P o exactamente. la Q. Exactamente.
quiero comentarles también lo siguiente en relación con esa pregunta. Cuando vamos a actuar con una ley de inferencia, como les decían, son herramientas. Muchas veces no las vamos a encontrar tal cual nos las están dando aquí. Muchas veces no las vamos a encontrar tal cual exactamente así, no las vamos a encontrar. ¿Listo? Puede ser incluso que las encontremos con negaciones, por ejemplo, P y no Q. Lo importante es que tenga la misma estructura de una conjunción. P y no Q, ahí también le podemos aplicar la simplificación o quedarnos con P o quedarnos con la otra componente que sería no Q. Entonces, quedarnos con una, pero aquí tiene que ir entonces la negación también, ¿sí me entienden? Entonces, tiene que tener la misma estructura, una conjunción. P, por ejemplo, el que dijimos, no P y no Q. Entonces, la componente de acá sería la componente P y la componente de acá sería no Q. ¿Listo? Entonces, la simplificación acá, simplificamos no Q y nos quedamos Vaya, con profe. P, por ejemplo, y acá podemos quedarnos con no Q también. ¿Listo? Cualquiera de las dos es posible. Entonces, en relación a eso, pues es posible, como les decía, voy a parar un ratico por esto y vamos a dar de una vez los ejemplos. Es posible que no encontremos las leyes de inferencia tal cual. Por eso les comentaba al principio, no es tan importante aprendérselas, sino es más importante saberlas utilizar bien, porque al momento de utilizarlas, no las vamos a encontrar tal cual nos las da el texto, tal cual nos las da el libro, tal cual la encontramos en Google, sino que tenemos que buscar son que lo que tenemos nosotros tenga la misma estructura de lo que aparece en Google o lo que aparece en el texto guía. ¿Listo? Ahora bien, entremos ahora sí a los ejemplos. Llevamos una hora. Entremos ahora sí a los ejemplos. Entonces vamos a hacer una tablita de verdad de tal manera pues que quede como más claro esta parte de aquí. Pues pasamos como rapidito por ahí y entonces hay que aclarar esta situación. ¿Listo? Entonces voy a... Listo. Entonces vamos a hacer una tablita de verdad aquí. Entonces miren por ejemplo esto. Miren este lenguaje simbólico que tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 letras distintas. Miren que tenemos P, Q, R y S. ¿Listo? Y aquí nos están dando entonces lo que sería esas proposiciones simples. Por ejemplo, P es la capital de Rusia, es Moscú. Por ejemplo, Q es Moscú es la sede del gobierno de Rusia. ¿Listo? Por ejemplo, R es el Kremlin, está ubicado en San Petersburgo. Y por ejemplo, S es Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. ¿Listo? ¿Cómo transformamos ese lenguaje simbólico al lenguaje natural? Esa es la primera pregunta y la que, bueno, casi siempre se hace uno y, bueno, comete muchos errorcitos en esa parte. ¿Cómo transformamos el lenguaje simbólico en lenguaje natural? Pues realmente lo que uno hace es traducción literal de esto. ¿Listo? Vamos a dar el lenguaje natural. Empezamos. P, la capital de Rusia es Moscú. Esa es P, ¿vale? Pero aquí tiene un condicional. Entonces Q. Recuerden que el condicional es sí, entonces. Entonces tenemos que completarlo así. Sí, la capital de Rusia es Moscú, coma, entonces. Ese es el condicional. Miren, otra vez, ahí está P, la capital de Rusia es Moscú. Lo complemento con el condicional, que es sí, entonces. Entonces quedaría así. Si la capital de Rusia es Moscú, entonces Q. Entonces vamos a Q. Q es Moscú es la sede del gobierno ruso o el gobierno de Rusia. Entonces quedaría así. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. ¿Listo? Esa que está aquí es la traducción literal de la del primer paréntesis o de la primer premisa. De hecho, eso es una premisa, un paréntesis que está de esta forma aquí. Eso es una premisa. ¿Listo? Entonces, esta que está aquí en este momento en pantalla es la traducción literal de la primer premisa o del primer paréntesis. Si la capital de Rusia es Moscú, entonces Moscú es la sede del gobierno ruso. ¿Listo? Vamos entonces al segundo paréntesis. Sigue una conjunción. Entonces, podemos colocar una I o podemos colocar incluso un punto seguido. También es válido en este caso. También podemos colocar un punto seguido y se sobreentendería que es una I, o colocamos la I de lleno y ya, no pasa nada, ¿listo? Entonces aquí está la I. Esa I corresponde a esta conjunción de aquí y vamos para la segunda premisa. Entonces arrancamos con Q. Q es Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Entonces ahí va.
Moscú es la sede del gobierno de Rusia, esa es la primera parte, y sigue el condicional, no se olviden, sí, entonces, pero el sí debe ir antes de Q, ¿listo? Y el entonces después de Q, entonces coloco el condicional sí entonces, miren, aquí está, el sí está antes de Q y el entonces está después de Q. De esa manera lo escribo bien, ¿listo? Entonces, y si Moscú es la capital si Moscú es la sede del gobierno de Rusia, entonces, y ahora sigue no R, sigue la negación de R. Entonces, la negación de R, ¿cuál sería? R es, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo, ¿cierto? Entonces, la negación de R sería, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Entonces, esa es la que vamos a colocar en este momento. Miren, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Y aquí termina nuestra segunda premisa o nuestro segundo paréntesis. ¿Qué sigue? La conjunción. Entonces, otra vez podemos colocar una I o podemos colocar un punto seguido, es válido. Y aquí está, y la conjunción. ¿Y qué sigue? Entonces, nuestra tercera premisa es P y S. Entonces, vamos por P. P es la capital de Rusia, es Moscú. Ahí está. La capital de Rusia es Moscú. Y vamos con una conjunción, con una I. Entonces, la conjunción es la I. Ahí está, ¿ve? La conjunción es la I. Y la S, que es Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Y Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Punto seguido. ¿Por qué punto seguido? Porque estoy cerrando el paréntesis grande. Ahora sí, el corchete aquí. Y vamos para la conclusión final. ¿Listo? Vamos para la conclusión final. Esa conclusión final, uno usualmente coloca un por lo tanto para indicar que ahí ya va a concluir ya todo el argumento. Entonces uno coloca un por lo tanto para esa conclusión. Ese por lo tanto es un sinónimo del sí entonces. Entonces en este caso no hay que colocar sí entonces, sino que uno coloca un por lo tanto para la conclusión final. Es un sinónimo. Y la conclusión final es no R. Entonces, la conclusión final es el Kremlin no está ubicado en No es Petersburgo, ¿cierto? Entonces, ahí está. ubicado. Eso. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. De esa manera, hemos hecho una traducción del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Esto que escribimos aquí ya es la traducción exacta de este lenguaje simbólico de acá. ¿Que podemos cambiar algunas cositas? Sí, podemos cambiar algunas cositas con sinónimos, ¿vale? Podemos utilizar sinónimos, de hecho en las Profe, guías, ¿sí? qué pena. Siempre, cuando no es por lo tanto, o sea, ¿qué otra forma se le coloca? Si no es por lo tanto, Bueno, ¿qué otra forma podemos utilizar? guías, de hecho hay una lista de sinónimos que podemos utilizar. Podemos utilizar por lo tanto, podemos utilizar en conclusión, podemos utilizar en orden de, podemos utilizar, bueno, hay una lista de sinónimos que podemos utilizar y la lista de sinónimos está para, para todos los conectivos lógicos, no solamente para la explicación, está para todos los conectivos lógicos, ¿vale? Entonces, por eso les decía, si uno puede cambiar cositas, sí, uno puede, a veces, esta traducción literal que hicimos del lenguaje simbólico, uno puede mejorarla con sinónimos, volverla más amigable, porque aquí está literal la traducción, es decir, hemos cogido premisa por premisa, pasito por pasito y la hemos traducido. Uno muchas veces lo que hace es lo que les digo, encontrar pues con algunos sinónimos una traducción un poco más amigable, pero que si esta está bien, es correcta, es correcta. Simplemente que podemos buscar que sea análoga con sinónimos que nos permita pues algo más amigable, pero que igual también es correcta, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que podríamos hacer ahí. Y recuerdo, el material que se da, y de hecho en internet también lo pueden consultar, hay listas de sinónimos para cada uno de los conectivos lógicos. Entonces, por ejemplo, el sí entonces este sinónimo, por lo tanto, otro sinónimo en conclusión, ¿vale? Y tiene así una lista de sinónimos que podemos utilizar y que significan exactamente lo mismo. ¿Listo? Ahora bien, bueno, aquí ya está. Esta es la traducción de ese lenguaje. Y vamos a generar la tabla de... ¿Listo? Entonces, en primer lugar, recordarles cómo generan la tabla de verdad en el simulador de lógica. Acuérdense que la UNAD tiene una página de lógica y ahí dentro hay un simulador de lógica. Aquí, de hecho, cuando ustedes ingresan en el entorno de aprendizaje, en el anexo 2 encuentran el simulador de lógica o al menos el link al simulador de lógica.
Y entonces, bueno, aquí de hecho este es el link al simulador de lógica. Ustedes entran y se encuentran con una pantalla así más o menos, donde están los símbolos, pues están todos los conectivos lógicos, están los paréntesis, los corchetes, las llaves como para agrupar correctamente y ustedes ponen tal cual, se está en la guía, ponen tal cual, así mismo, tal cual, y ese simulador de lógica les brinda a ustedes el resultado. Obviamente le dan general tabla y les brinda el resultado. No les hace el paso a paso del ejercicio, les brinda es el resultado, la columna final. ¿Para qué nos sirve? Pues para corroborar si aquello que hicimos pues es correcto. ¿Listo? Entonces esa es la manera que tenemos para corroborar. No hace todo el resultado, entrega el resumen de la tabla, pero en el ejercicio pues ustedes deben hacer la que deben hacer la tabla manual, que es el paso a paso. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer la tabla manual de esta expresión simbólica acá. Ya dijimos, tenemos 4 proposiciones simples, P, Q, R y S. Por tanto, entonces, nuestra tabla de verdad tiene 2 a la 4 filas, que es 2 a la 4 filas, que es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16 filas. Entonces, sabemos que nuestra tabla de verdad va a tener 16 filas. ¿Cómo la organizamos? Bueno, primero colocamos las proposiciones simples. Aquí están, miren. En las primeras columnas colocamos a P, colocamos a Q, colocamos a R, colocamos a S, que no son nuestras proposiciones simples. Luego las negaciones. Entonces, si no hay negaciones, no colocamos nada en ese punto. Pero en este caso sí tenemos una negación, que es la negación de R. Se utiliza 2 veces, pero tenemos la negación de R. Entonces, hay que ir con una columna con la negación de R. Luego colocamos las premisas, es decir, comenzamos a colocar los paréntesis, ¿listo? Es decir, va a ir otra columna para P, entonces Q, va a ir otra columna para Q, entonces no R, y va a ir otra columna para P y S. Aquí están, estas 3 van en columnas. Quiere decir que hasta el momento vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas hasta el momento. Luego ya tenemos las columnas de las premisas, ahora comenzamos a unir esas columnas de las premisas. Por ejemplo, unimos las 2 primeras, miren, unimos desde aquí hasta acá, vamos formando toda esta premisa, digámosle, grandota acá, de hecho todo este antecedente grandote lo vamos a ir formando, entonces formamos aquí primero, desde aquí hasta aquí, es decir, formamos las 2 primeras premisas, miren, P entonces Q y Q entonces 9. Formamos entonces las 2 primeras premisas y esto va en la columna número 9. En la columna número 10 formamos estas 3 premisas grandotas, ya unimos con la tercera, unimos la anterior ya con la tercera y formamos entonces la columna que es esta parte de acá. Y ya formado toda esta parte de la izquierda, ¿qué es lo único que nos quedaría? Pues unirla con la parte de la derecha mediante este condicional. Entonces hacemos la columna número 11, que es entonces ahora sí la columna final, el del resultado final. ¿Listo? Entonces esa es como el orden que uno siempre va siguiendo al momento de hacer la tablita de verdad. Coloca proposiciones simples primero, luego negaciones, luego comienza con las premisas, luego si tiene que comenzar a unir premisas, comenzar a relacionar las premisas, entonces comienza pues a establecer esas relaciones. Aquí relacionamos las 2 primeras al inicio, luego relacionamos la tercera y bueno, finalmente relacionamos con la última para hacer el resultado final, que es el resultado de toda la tabla de verdad. Que si uno puede relacionar de una vez las 3 primeras, estas 3 columnas de acá, es decir, saltarse la 9 y relacionar con las 3 de acá, las 3 premisas de acá, que si puede, en teoría sí se puede, pero es un poco más complejo, hay que poner más atención y podemos, digamos, correr el riesgo de cometer errores. ¿Listo? Entonces, que si se puede, sí, pero es más difícil. Y por supuesto que, bueno, acordarnos de la tabla de verdad de cada uno de los conectivos lógicos. ¿Listo? Ahora sí, vamos a llenar esta tablita de verdad facilito. Entonces, aquí tenemos 16 filas correspondientes a 4 proposiciones simples. Ya sabemos, la primera columna llenamos la mitad verdaderas, la mitad falsa. Es decir, llenamos 8 verdaderas, 8 falsas. Ahí están, 8 verdaderas, 8 falsas. La primera columna. La segunda, la mitad de la mitad verdaderas y la mitad de la mitad falsa. Es decir, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Ahí están. ¿Listo? La siguiente, la mitad de la mitad de la mitad, verdaderas y falsas. Otra vez, entonces, si teníamos 4 verdaderas, 4 falsas en esa columna que tenemos ahí,
pues la siguiente columna va a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y bueno, así va a llenarse esa tercera columna. ¿Listo? Y finalmente, pues, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Ahí estamos entonces con este llenado de estas primeras columnas de las proposiciones simples. ¿Que por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque tenemos que colocar debajo de las proposiciones simples, P, Q, R y S, todas las posibles combinaciones de verdad que tengan. Y la cuestión es que esta manera de organizarlo, pues es fácil, uno no se pierde, y casi que todos los simuladores de lógica que tengamos a disposición en Internet, pues los llenan de esta forma. Si uno no lo llena de esta forma, pues corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de cometer errores, corre el riesgo también de que uno piense que el resultado esté mal porque al compararlo con el simulador de lógica, pues le da una cosa totalmente distinta y uno dice, pues lo hice mal. Puede ser que esté bien, sino que simplemente cambió el orden acá y bueno, entonces pueden suceder todo ese tipo de cosas. Luego de llenar Profe, ¿sí? una pregunta. Usted dice que la fórmula es 2 a la n, ¿cierto? Entonces ahí hay 4 proposiciones simples. Entonces sería 4 a la 2, ¿sí? No, 2 a la 4. 2 a la 4. Perdón, 2 a la 4. 2 a la 4, sí, que es 2 por 2 por 2 por 2. 2 a la 4, 2 por 2 por 2 por 2, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Listo? Siguiente, Listo, la gracias. columna Sí. de la negación de R. Entonces, tenemos que ir viendo cada fila de R, ir colocando la negación. Por ejemplo, para R verdadero la negación es falsa, para R verdadero la negación es falsa, para R falso la negación es verdadera y así vamos viendo cada filita de la columna de R y colocando lo que le corresponde a la negación. Miren que aquí R verdadero, negación falsa, R verdadero, negación falsa, R falso, negación verdadera, R falso, negación verdadera. ¿Listo? De esa manera llenamos la columna de la negación. La columna de la negación pues es bastante sencilla de llenar, no tiene mucho complique. La que sigue es la de P, entonces Q. Recuerden, en este caso P es el antecedente y Q es el consecuente. Y decíamos que el condicional solamente, bueno, no había visto incluso que acá está, es que yo tengo unas ventanitas por acá, el condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿vale? Condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, que nosotros vamos viendo fila por fila las columnas de P y Q y vamos llenando entonces eso. Miren, nos fijamos en las columnas de P y Q, P es el antecedente, Q es el consecuente, y entonces decimos antecedente verdadero, consecuente verdadero, pues en la primera fila debe ser verdadero. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, estas. Aquí está. Estas 4 de aquí son antecedente verdadero y consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces todas estas 4 filas son falsas. ¿De acuerdo? Y las demás, pues como todas las demás no son de ese estilo, no son de antecedente verdadero y consecuente falso, pues todas las demás son verdaderas. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros vamos llenando esa tablita de verdad. Recuerden, el condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? Por eso entonces estas 4 falsas y todas las demás son verdaderas. Ahora, la siguiente columna es Q, entonces no R. Ahora, el antecedente va a ser Q y el consecuente va a ser no R. ¿Listo? El antecedente ahora pasa a ser Q y el consecuente ahora pasa a ser no R. Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión y fijarnos ahora en las columnas de Q y no R y lo mismo. Ir viendo en dónde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, teniendo en cuenta de que el antecedente ahora es Q y que el consecuente es no R. Miren, por ejemplo, las 2 primeras filas satisfacen que el antecedente es verdadero y consecuente falso. Las 2 primeras filas satisfacen eso. ¿Listo? Acá hay otra fila donde también satisface eso y bueno, ahí seguramente encontraremos, de hecho, aquí hay 4 filas donde satisface que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En esas 4 filas, nuestra tablita de verdad debe darnos falso y las demás, como no tienen esa estructura de antecedente verdadero y consecuente falso, pues todas las demás deben dar verdadero. ¿Listo? La siguiente columna es
P y S. P y S, recuerden, la conjunción solamente era falsa. Bueno, la conjunción de hecho es falsa cuando alguna de las dos premisas es falsa, ¿cierto? Es decir, recuerden el mandado que decíamos, traiga un lápiz y traiga un cuaderno y un lapicero. ¿Cuándo era verdad ese mandado? La única manera de que era verdad es cuando las dos cosas eran verdad. Entonces tenemos que cambiar nuestra visión ahora a la columna de P y a la columna de S. Aquí nos vamos a centrar columna de P y columna de S. Aquí están subrayadas en amarillo. Entonces, la conjunción solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Esa era la situación, ¿no? La conjunción solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, nos fijamos si hay columnas de verdadero y verdadero. Por ejemplo, acá hay una, por ejemplo, acá hay otra, por ejemplo, acá hay otra. Bueno, ahí vamos viendo en donde hay columnas de verdadero y verdadero. Miren que aquí está señalada columna de fila de verdadero y verdadero, perdón, fila de verdadero y verdadero, fila de verdadero y verdadero, fila de verdadero y verdadero. Es decir, que aquí esta conjunción debe darnos verdadero en la fila 1, 3, 5 y 7. Ahí en la fila 1, 3, 5 y 7, las dos son verdaderas, entonces tienen que darnos verdadero. En todas las demás filas hay al menos una falsa. En todas las demás filas hay al menos una falsa. Miren, por ejemplo, aquí P es verdadero, pero eso es falso. Entonces aquí debe darnos falso. Entonces eso es lo que hacemos. En todas las demás filas hay al menos una falsa y por tanto debe dar falso. Siguiente columna, vamos a llenar entonces, vamos a la primera relación, ¿no? Que es P entonces Q y Q entonces no R. Quiere decir que ahora vamos a centrar nuestra atención en estas dos columnas de acá. Vamos a centrar nuestra atención en estas dos columnas de aquí. Entonces, ahí se va a centrar nuestra atención. ¿Listo? Y otra vez es la conjunción entre esas dos columnas. La conjunción entre esas dos columnas. Recuerden la conjunción. Solamente es verdad si las dos son verdad. Entonces, por acá hay una fila donde las dos son verdad. Por acá hay otra fila donde las dos son verdad. Y por acá hay varias filas donde las dos son verdad. Entonces, hacemos un listado de todas las filas donde las dos son verdad. Ahí están señaladas todas. Y en todas esas filas donde las dos son verdad, pues la conjunción nos va a dar verdadero. En todas las demás filas nos va a dar falso porque siempre hay algo que sea falso. Miren que aquí es verdadero, falso, acá es falso, verdadero, verdadero, falso. Bueno, siempre hay algo falso en las otras filas. Entonces, las otras filas nos va a dar falso. Ahí está. ¿Listo? Y ahora unimos esta columna que está en ese momento en verde con P y S, que es la columna que sigue, ¿no? Es este que ya teníamos acá, unido con P y S para formar esta columna que tiene tres premisas. Entonces, nos vamos a fijar en esa, la que acabamos de llenar y la de P y S. Y otra vez hacemos la conjunción entre esas dos columnas para formar esa premisa grandotota que teníamos aquí. ¿Listo? Entonces, lo mismo. ¿Cómo sabemos si esto es verdad? Pues tenemos que ver que los dos sean verdad, ¿no? Es la conjunción entre estas dos columnas. Entonces, la conjunción es verdad si solamente los dos son verdad. Entonces, buscamos si en alguna parte los dos son verdad. Por acá hay una fila donde veo que los dos son verdad. ¿Listo? Parece ser que es la única. Entonces, la única fila donde los dos son verdad está aquí. Quiere decir que ahí me va a dar verdadero y por tanto todos los demás son falsos. Y obtengo entonces Próxima pregunta. el resultado de aquí. Dime, Fabián. Una preguntita. Ahí, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo eso, ¿cómo me doy de cuenta si veo que la fórmula es más larga, por ejemplo, donde está P entonces de Q y P entonces negativo de R? ¿Cómo me doy de cuenta cuando es conjunción o disyunción, por decirlo así, para dar un resultado a la tercera columna? Bueno, pero aquí la fórmula te está diciendo, ¿no? Mira que la fórmula es P entonces Q, conjunción, Q entonces no R, conjunción P y conjunción S. O sea, la misma fórmula O te sea está que el diciendo. conector es el que me dice cuando es conjunción. Exactamente, el conector es el que Bueno, está diciendo. Ujú. no muy formal. Listo. Y finalmente, pues ya llenando esa proposición larguísima o ese antecedente larguísimo que teníamos, pues tenemos que llegar a la conclusión final que es con no R. Quiere decir que vamos a llenar esta última tabla de acá. Por tanto, nuestra atención tiene que centrarse en la columna que en este momento está de verde, la que acabamos de llenar, y en la columna de no R que está por acá. Nuestra atención tiene que centrarse en eso. ¿Listo?
Ahí es donde vamos a centrar. Miren, aquí está señalada de amarillo las dos columnas que estamos por estudiar. La columna largota, esta columna largota, en este momento va a ser nuestro antecedente, porque esto es un sí, esto es un condicional, ¿no? El condicional solamente es verdad, perdón, el condicional solamente es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? Por eso es que es importante, pues, uno saberse esas tablitas de verdad de los conectivos lógicos, porque pues así uno lo hace más facilito. Entonces, el condicional solamente es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Nuestro antecedente ahora va a ser entonces toda esta columna de aquí. ¿Por qué? Pues porque es lo que está antes de la flechita del condicional. Es lo que está antes de la flecha. Lo que está antes de la flecha es el antecedente. Lo que está después es el consecuente. Entonces, nuestro antecedente va a ser este y nuestro consecuente va a ser no R que está por acá. Quiere decir que en este punto yo debo leer mi tabla de verdad de derecha a izquierda. Mi antecedente está a la derecha y mi consecuente está a la izquierda. Es muy importante que veamos ese cambio de orden en la lectura de la tabla, porque si la leemos de izquierda a derecha, como siempre, vamos a cometer errores. ¿Listo? Tenemos que leerla de derecha a izquierda. Antecedente está a la derecha, consecuente está a la izquierda. Entonces, en la primera fila yo diría antecedente falso, consecuente falso, entonces la primera fila debe ser verdadero. ¿Listo? Y así con todas estas filas de acá. Pues entonces no se olviden ese orden como la leímos. Aquí está, miren, la primera columna, la que debo ver del antecedente, está acá a la derecha y el consecuente está acá a la izquierda. Ese cambio de orden es muy importante al momento de leer. ¿Listo? En este caso, bueno, no tenemos ningún Profe, caso en donde el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Miren que el único caso está aquí de verdadero el antecedente y el consecuente también es verdadero, entonces no pasa nada. Ahí eso es verdadero. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? sí, sí, señor. Profe, en este caso, como todas son verdaderas al final, entonces sería una... Una tautología. Ujú. Una tautología, exactamente. Entonces, Ok, gracias. efectivamente, ese cambio de lectura que uno tiene que hacer en este momento en la tabla, hay veces hay que hacerlo varias veces, hay veces hay que hacerlo una vez nomás, bueno, hay veces no hay que hacerlo ninguna, pero ese cambio de lectura de izquierda a derecha, derecha a izquierda es muy importante porque nos va a permitir, pues, no cometer errores en la tabla. Incluso tenía dos correos de un estudiante hoy donde no podía llenar la tabla y yo miré la tabla que ella estaba haciendo y claro, es que aquí ella estaba leyendo de izquierda a derecha y pues eso es un error porque el consecuente, el antecedente está a la derecha y el consecuente está a la izquierda. Entonces tengo que leer la de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces de esa manera se llena la tabla. Por lo tanto, es una tautología porque todos son verdad. Si hubiesen verdad y falso, entonces sería, si hubiese todo falso, sería una contradicción, ¿cierto? Y si hubiese todos verdaderos, bueno, si hubiese verdaderos y falsos, sería indeterminado, sería contingencia también le dicen, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una tabla de Profe, verdad llenada de... Ahora, deme un segundito, por favor. Profe, qué profe, pena. Ajá, ¿Puede dime. retroceder a la anterior sí, diapositiva, iba a por decir lo favor? mismo. Un ratico, con donde está el cuadro arriba y la tabla verdadera abajo, para tener la otra, la anterior. ¿Dónde estaba eso? Muchísimas gracias, profe. Bueno, y mientras copian ahí, les comento. Recuerden que la segunda parte de este ejercicio 1 solicitan la creación de un video. Entonces, yo sé que al principio es complicado, es difícil, pero es una actividad que hay que hacer. ¿Por qué? En primer lugar, porque pesa bastante en la calificación. El video tiene de peso 20 puntos, si no estoy mal, sobre la calificación final. Es bastante pesado, entonces es mejor tener ese video listo. ¿Listo? Y también, sobre todo, también porque, pues, yo sé que muchos de ustedes están empezando la carrera y, pues, bueno, la UNED es una universidad virtual a distancia y esta actividad de realizar videos es una actividad que se van a encontrar mucho en su carrera. Entonces, pues, es bueno ir cogiendo práctica desde el inicio. Entonces, este canal, esta actividad del video, pues, es bastante importante
Claro, ¿listo? Vamos a continuar porque no nos alcanza el tiempo. Profe. Bueno. Ujú. No, está bien. No, ¿Sí? profe, es que tenía una duda sobre una expresión simbólica que yo desarrollé ya. Yo he pasado varios ejercicios, he tratado de avanzar, sino que tengo una duda de una expresión simbólica, si usted me puede sacar de duda. Pues, si hay tiempo. Es que tengo P, condicional, no Q, y es la primera premisa. La segunda premisa es no Q, condicional, R, y finaliza con la conclusión que es P, condicional, R. Es que cuando yo la relaciono con el lenguaje natural, no me conecta por las dos negativas. ¿Eso es una ley de la negación ahí o qué pasa? Pues bueno, la verdad es que es difícil entenderte así solamente hablando, pues es difícil poder llevar ¿Cómo, profe? Tendrías que preguntarlo por foro, tendrías que preguntarlo por correo, la verdad, porque la verdad es difícil seguirlo así sin palabritas y sin atotarlo, ¿listo? Pues, es Bueno, la P, la primera premisa, el condicional y la negación Q. Y la segunda es negación Q, condicional R. Y lo último es P, condicional R. Es pues si uno le aplica la ley de diferencia, eso es un silogismo hipotético, pero con negación. Eso es lo que no me cuadra. Sino ok, que, pues, bueno, era una pregunta. He avanzado un poquito. listo. No, yo lo que les decía hace rato era lo siguiente, ¿no? Que cuando ustedes tienen leyes de inferencia, no se las van a encontrar tal cual. Aquí está la lista de leyes de inferencia, ¿no? Puede ser que no se la encuentren así tal cual. Puede ser que muchas veces la encuentren con negaciones y eso. Lo importante es ver que la estructura que ustedes tienen con la estructura de la ley de inferencia que se encuentra en internet o que se encuentra en los libros, pues sea la misma. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer Bueno, un sí, ejercicio de bueno, leyes de inferencia. ¿Listo? gracias. Bueno, voy a pasar un poquito rápido por esto, porque si no, no alcanzamos. Miren que aquí pues hay unas leyes de inferencia y piden identificarlas. Uno simplemente pues va a la lista de leyes de inferencia y pues trata de hacer la identificación, pero voy a pasar un poco rápido por aquí, porque pues la idea es que hagamos un ejercicio del tipo 4, que es los más complicaditos. ¿Listo? Entonces, aquí, veamos a ver un segundito, pasemos por aquí un momentico. Aquí estamos con ejercicio tipo 3. Ejercicio tipo 3. En el ejercicio tipo 3, pues nos piden identificar la ley de inferencia, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, aquí, un segundito, pasemos por aquí. Aquí está la conclusión. Listo. Y vamos directo al ejercicio número 4, que es el más complicadito de todos. ¿Listo? Un segundito. Tenemos esta pantalla porque esta pantalla es la que no me está dejando ver. Y hagamos un ejercicio tipo 4, que es el más complicadito de todos. Entonces, quedaría así. En el ejercicio tipo 4 nos dan a nosotros una expresión simbólica grande, ¿cierto? Una expresión simbólica grande. Y nosotros tenemos que primero crear un lenguaje natural de esa expresión simbólica grande y luego nosotros tenemos que crear la tabla de verdad. Por aquí está. Tenemos que crear la tabla de verdad. Y después tenemos que hacer la demostración del argumento por leyes de inferencia, que es lo más complicado de todo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por aquí. 4. A ver, bueno, creo que aquí está y no lo pasamos. Bueno, parece que es este. Hagámosle este. Entonces, creo que es este, aunque dice ejercicio tipo 3, pero según lo que yo veo, parece que es el tipo 4. Bueno, veamos esto. ¿Listo? Entonces, veamos este ejercicio acá. Aunque dice ejercicio tipo 3 ahí en el título, pero parece que es como el tipo 4. Vamos a ver. Entonces tenemos esta expresión simbólica grande de acá. ¿Listo? Miren, tenemos esta expresión simbólica enorme de acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en el ejercicio tipo 4 incluso nos dan hasta las premisas. La primera premisa sería entonces P, entonces Q. La segunda premisa sería entonces no R, entonces no S. La tercera premisa sería P y S. Y la conclusión es Q y S. ¿Listo? Q y S.
que dice Isabela que no entiende que sobre el video. Bueno, en el ejercicio 1 expliquémoslo rápidamente para que quede claro eso. Al final del ejercicio 1 solicita la creación de un video. ¿Listo? Les decía a ustedes que es importante pues hacer esa actividad porque pues tiene bastantes puntos y bueno, también les ayuda a practicar la creación de videos, que es algo pues bastante común que se van a encontrar. Ese video no debe durar más de 3 minutos. ¿Listo? En primer lugar es eso. La condición es que el video no dure más de 3 minutos. Y en ese video ustedes deben explicar paso a paso cómo desarrollaron el ejercicio 1 de la tarea. Es decir, ustedes deben explicar cómo hicieron la tabla de verdad, deben explicar cómo organizaron el lenguaje simbólico, el lenguaje natural, ¿cierto? El lenguaje natural es que tiene ahí. Y deben explicar pues el paso a paso del ejercicio. Quiero comentar en lo siguiente. En semestres pasados, pues muchas veces los estudiantes buscan la manera de explicar eso. Es decir, muchos estudiantes crean carteleras, por ejemplo, y con esas carteleras pues se apoyan y incluso otros estudiantes que me han mandado videos en alguna ocasión tenían un tablerito en casa y en ese tablerito pues ellos hacen la tabla de verdad rápidamente y eso también es completamente válido, ¿vale? Entonces, hay que buscarse la manera de hacerlo pues la forma más que nos quede fácil, creativa posible. Hay otros que utilizan un PowerPoint y utilizan un programa como Screencast, por ejemplo, para grabarse y ahí también lo pueden desarrollar en unas diapositivas de PowerPoint o como les decía, otros hacen carteleras, otros utilizan tableros, otros utilizan el cuaderno, otros piden ayuda a algún familiar a que les graben y también pues hacen el video así. Bueno, cada uno la manera que les quede más fácil, pero también que quede más entendible. ¿Listo? ¿Sí? Dale, una preguntita. Profe, hágame un favor, yo quiero tener una duda, ¿no? Del ejercicio 1, para el punto 2, ¿cojo la misma expresión simbólica? ¿Cómo? No entendí. Que si el video tienes que hacerlo con la misma expresión simbólica, ¿era? Bueno, no entendí la pregunta, pero si era esa, que si el video hay que hacerlo con la misma expresión simbólica que se da en el punto 1, sí. No, profe, verano, del punto 1, yo voy a coger como dice que toca coger una letra. Al punto 2, cojo la misma expresión simbólica. Punto 2 coge la misma, no, pero en el punto 2 también te dan tu expresión simbólica, ¿no? O sea, no debes coger la misma del punto 1. Cada punto tiene su propia expresión simbólica. Ahí la cuestión es que del punto 1 escogiste la A, del punto 2 debes hacer también la A, del punto 3 debes hacer la A, del punto 4 debes hacer la A y así sucesivamente con cada uno de los puntos, pero cada punto pues tiene sus propias expresiones simbólicas, ¿no? Bueno, entonces hagámoslo. Profe, pero uso el mismo problema. La verdad no te entiendo. Si usas el mismo problema, no, pues cada ejercicio tiene su propio problema, ¿no? O no te entiendo a qué te refieres exactamente con... No te entiendo, la verdad, a qué te refieres exactamente. Sí, perdón, profe. Bueno. Listo. Vamos a hacerle entonces que no le alcanzamos. Listo, entonces, en nuestra expresión simbólica grande de acá, nosotros tenemos que en primer lugar dar unas premisas, ¿listo? Dar unas proposiciones simples. Entonces, identificamos cuáles son las proposiciones simples, P, Q, R y S. Tenemos P, Q, R y S. Tenemos entonces 4 proposiciones simples, P, Q, R y S. Nosotros tenemos que dar estas proposiciones simples y pues podemos organizarlas de cualquier manera. Y aquí hay unos ejemplos de esa, ¿no? Juan aprueba lógica matemática, estudia métodos para probar la validez del argumento, Juan estudia teoría de conjuntos, Juan participa en las actividades del curso. Y necesitamos la negación de R y la negación de S también que están por aquí. Entonces, la negación de R sería Juan no estudia teoría de conjuntos y la negación de S, Juan no participa en las actividades del curso. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya tenemos aquí. Ya tenemos cubiertas tanto las proposiciones simples como las negaciones. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo hacemos nuestro lenguaje natural?
pregunta. ¿Cómo hacemos nuestro Profe, qué lenguaje? pena. Tienen, las negaciones tienen que hacerse por aparte. Pues es conveniente hacerlas por aparte porque pues vamos a hacer el lenguaje natural y necesitas hacer la traducción también de las negaciones, ¿no? Pero pues si no las haces por aparte no pasa nada. Es decir, debes dar las proposiciones simples, pero al momento de hacer las traducciones, pues necesitas las negaciones, ¿no? Necesitas las negaciones también. Entonces vamos a hacer la traducción Listo. al lenguaje natural de esto. La primera premisa sería... Profesor, ¿le puedo sería, hacer una pregunta? dime, Livia. Gracias, profesor. Una pregunta así. Para uno saber dónde termina en estos enunciados donde hay que sacar la proposición simbólica, porque a veces uno no, como que no identifica bien hasta dónde termina la proposición P, por ejemplo. Y uno supone que allí iría como una coma o algo así, porque es que ahí yo me lío un poquito. Ok, bueno, lo que debes entender es la definición de proposición simple. Las proposiciones P, Q, R y S son todas proposiciones simples. Dijimos que las proposiciones simples son aquellas que tienen sujeto, verbo y complemento. Si ya tú le adicionas un conectivo lógico, automáticamente se vuelve en proposición compuesta y esa no va. ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo, mi proposición simple es, si Juan estudia matemática, entonces estudia métodos para probar la validez del argumento y creo que todo eso es P. Pues está mal porque aquí hay un conectivo lógico que es el sí entonces. Entonces, como está el sí entonces, significa que ahí no tenemos una proposición simple, sino que tenemos una proposición compuesta. Hay otra proposición. Y de hecho, esa proposición compuesta, pues entonces lo que tenemos es dos proposiciones simples que están involucradas ahí. ¿Listo? Entonces, lo que debes buscar son los conectivos lógicos y esos son los que te separan las proposiciones simples. ¿De acuerdo? Bueno, y hagámosle porque la verdad, si ya hacemos... Vale, perfecto. Ejemplo y ya se nos va a acabar el Disculpe. tiempo. Vamos hasta las 7 nomás y faltan 20 minutos para hacer este ejemplo y la verdad es que no vamos a alcanzar. Entonces, hagámosle, muchachos, porque si hacemos preguntas y preguntas, ahí sí ya no vamos a alcanzar. ¿Listo? Entonces, terminemos este ejercicio y quedan ustedes en el taller que les decía, pues para los puntos del BILR. Entonces, quedaría así. Nuestro lenguaje natural sería, la primera premisa es P, entonces Q. Aquí está. Si Juan aprueba lógica matemática, entonces estudia métodos para probar la validez de argumentos. Hasta aquí está P, entonces Q, es decir, hasta aquí está la primera premisa que está aquí en el primer paréntesis. Luego sigue una conjunción, una I en el lenguaje natural, ahí está. Y vamos entonces con la segunda premisa, que es no R, entonces no S. Entonces vamos a no R, entonces no S. Entonces colocamos, aquí está, no R, no estudia teoría de conjuntos, y no S es no participa en las actividades del curso. Pero eso es un condicional, ¿no? No R, entonces no S. Entonces debe ir con el sí, entonces. Entonces debería quedar, si no participa, perdón, si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Y ahí está. Ese es el condicional. Si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Ahí va otra I, sigue una conjunción que está aquí, va otra I. Hasta ahí hemos llenado entonces la segunda premisa o segundo paréntesis que está aquí. Va entonces una I, ahí está la I, y vamos entonces por la tercera premisa que es P y S. Entonces vamos entonces con esa premisa P y con la premisa S. Premisa P, Juan aprueba lógica matemática. Premisa S es participa en las actividades del curso. Y esas están unidas por medio de una conjunción que es una I en el lenguaje natural y esa I está aquí. Entonces, hasta aquí, este punto seguido, nosotros hemos hecho todo el antecedente, toda esta parte que está entre las llaves en nuestro lenguaje simbólico. ¿Qué sigue? La conclusión, que es lo que está a la derecha, ¿cierto? La conclusión que es Q y S. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos escribir un sinónimo del condicional. Ya dijimos hace rato uno, que era el por lo tanto, ¿cierto? Podemos colocar en consecuencia, tal vez. Pero en este caso yo creo que utilizan por lo tanto. Miren, aquí dice por lo tanto, entonces ya significa que vamos para la conclusión. Y la conclusión es Q y S. Entonces la conclusión deberá ser
estudia métodos para probar la validez del argumento y participa en las actividades del curso. Esa debe ser la conclusión. Significa entonces que cuando vamos a hacer la traducción del lenguaje simbólico al lenguaje natural, pues ese por lo tanto nos está brindando digamos, es lo que nos está apartando hacia la conclusión o lo que nos está llevando hacia la conclusión, ¿no? Yo ya sé que ese por lo tanto me está diciendo, bueno, de aquí yo voy a concluir lo que sigue acá, que es lo que está al lado derecho del condicional, que es QIS. Estudia métodos para probar la validez de argumentos y participa en las actividades del curso. Entonces, ese por lo tanto es lo que me está separando de la primer parte de mi lenguaje simbólico hacia la parte de la conclusión de mi lenguaje simbólico. Eso fue lo que veíamos hace rato. Y como les comentaba hace rato, pues podemos utilizar ese por lo tanto o podemos utilizar en consecuencia también. Es un sinónimo que actúa pues de la misma manera, como separando la parte inicial de la parte de la conclusión de eso. ¿Listo? Y finalmente, pues una vez generada entonces mi lenguaje natural, nosotros creamos la tablita, ¿cierto? En el simulador de lógica, como vimos hace rato, colocamos esa expresión y en este caso, miren que la tablita, de pronto se alcanza a ver, en la tabla de verdad nos da todos verdaderos. Significa que eso que está aquí es una tautología. Eso que está aquí, de hecho, es un argumento. Tenemos unas premisas y una conclusión, que es lo que tenemos que demostrar ahora con leyes de inferencia. Ahora, el ejercicio nos pide generar una tabla manual. Esta no la vamos a hacer, pues porque ya acabamos de hacer un ejercicio de tabla manual, ¿cierto? Pero en la tabla manual, pues, en este caso, si hacemos toda la tabla manual, nos va a dar todo verdadero. Lo más importante aquí es el final, que es utilizar las leyes de inferencia para demostrar que ese argumento es válido, ¿cierto? De nuevo, entonces, está toda la tablita de leyes de inferencia. Esa tablita de leyes de inferencia, repito, no es necesario aprendérsela todas. Si se la aprenden, perfecto. Si no se la aprenden, lo importante es saberla utilizar bien. Eso es lo que más importa ahí. Y pues bueno, la vamos a utilizar. Tenemos entonces nuestras premisas, premisa 1, premisa 2, premisa 3 y nuestra conclusión. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues arrancar de premisa 1, premisa 2 y premisa 3, buscar nuevas premisas, es decir, buscar premisa 4, premisa 5, premisa 6 y cuantas sean necesarias, pero que esas nuevas premisas nos vayan llevando hacia el camino de la conclusión. Nuestro objetivo es obtener la conclusión. Nuestra meta es llegar a la conclusión. ¿Listo? Nuestra meta es llegar a la conclusión. Entonces, eso es lo que nosotros siempre tenemos que estar visualizando. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión? Ahora bien, si tenemos nuestras premisas, ¿cuál de las leyes de inferencia tenemos que utilizar para llegar a la conclusión? Bueno, eso no lo sabemos y en eso consiste la dificultad del ejercicio, que nosotros tenemos que saber cuáles de estas leyes de inferencia son las que tenemos que utilizar para poder llegar a la conclusión. ¿Listo? Nosotros tenemos que averiguarlo, tenemos que encontrarlo y bueno, digamos que hay como unos truquitos, hay como unos tips, hay como unos tipsitos ahí, ¿listo? ¿Cuáles podrían ser los tips? Bueno, aquí observen, la conclusión es Q y S. Entonces, pues bueno, yo veo que la conclusión, Q, que las letras Q y S están tanto en la primera premisa como están en la tercera también. Entonces, como que visualizo en dónde están las letras que están involucradas en mi conclusión. ¿Listo? Como que visualizo eso. Y ahora sí, hay un tipcito, ¿cómo podemos arrancar para poder pues llegar a la conclusión? Hay un tipcito, no quiere decir que siempre les vaya a funcionar, no quiere decir que sea pues 100% infalible, sino que el tip corresponde a que si tenemos una premisa que tiene una conjunción como la P3, como la premisa 3, pues el tipcito corresponde a hacer una simplificación en esa premisa 3. ¿Por qué? Porque si simplifico a la premisa 3, que es P y S, a la premisa 3, que es P y S, pues al simplificarla puedo obtener a P solita, sin nada más, solita P, y puedo tener a S solita también. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es un truquito. Yo puedo simplificar la premisa 3, es como que
el tip ahí. Y si tengo premisas solitas, que está, por ejemplo, P solita, si tuviese a P solita, pues un tip sería como arrancar por ahí, mirar con quién la puedo relacionar. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo puedo arrancar por esa premisa 3 y puedo aplicar simplificación. Miren que aquí está señalado simplificación. ¿Por qué? Porque eso me permite despejar la P sola. Y de hecho también me permite despejar la S sola. Ahí está, miren. Saqué la premisa P, ¿de quién? Aplicándole simplificación a la premisa P sub 3 y saqué la letra S o la proposición S, ¿de quién? Pues aplicándole simplificación a la premisa 3. Entonces, para eso, ese es el tip, arrancar por ahí, arrancar por, si tenemos una premisa que tiene una conjunción, arranquemos por ahí, porque ese puede ser un buen camino. Y repito, no es que sea un tip, pues que sea 100% infalible, pero sí es un tip que en el 99% de las veces los va a sacar del apuro que tengamos ahí. Puede ser que originalmente con premisa 1, 2 y 3, originalmente no tengamos nada, pero si aplicamos simplificación, podemos obtener algo que pueda servir. ¿Listo? Ahora bien, miren que premisa 5 me sirve. ¿Por qué? Porque premisa 5 está en la conclusión, está S en la conclusión, o sea que premisa 5 me va a servir. ¿Listo? La que tengo que obtener ahora es a Q. Tengo que sacar a Q de algún lado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tengo que ver cómo hago la siguiente relación entre las premisas para poder sacar a Q. Y efectivamente, ¿cuál no he utilizado o cuál pues es nuevecita y que me puede servir? Pues la premisa 4. ¿Listo? Premisa 4 me puede servir. ¿Por qué? Pues porque la acabé de sacar, no la he utilizado, pues de hecho pues miro a ver si me puede servir o no me puede servir. ¿Con quién puedo relacionar premisa 4? Entonces voy y busco en todas las demás premisas con quién puedo relacionar la premisa 4 que es P. Si digo, bueno, ¿la puedo relacionar con premisa 2? La respuesta es no puedo relacionarla con premisa 2. ¿Por qué? Pues básicamente porque la premisa 2 ni siquiera tiene una P por ahí, no tiene una P por aquí. Entonces significa que cuando yo vaya a ver mis leyes de inferencia, pues no voy a encontrar ninguna que me relacione a premisa 2 con premisa 4. No hay ni siquiera una P en premisa 2, entonces por ahí no va a ser. Luego me sigue entonces las que tienen P, que es premisa 1 y premisa 3. ¿Listo? Premisa 3 ya la utilicé, de hecho, ya la utilicé, de ahí fue donde la obtuve, de ahí fue donde obtuve P, ¿cierto? De ahí fue donde obtuve P, entonces, si la utilizo con premisa 3, pues básicamente sería devolverme, o podría ser el hecho de que no encuentre ninguna ley de inferencia que me relacione a premisa 3 y premisa 4, porque de hecho premisa 4 salió de premisa 3. Entonces, pues, un buen indicio es arrancar con premisa 1 y mirar si la puedo relacionar con premisa 1. Entonces, veamos. Premisa 1, aquí está señalada, y premisa 4. Miren lo que me dice premisa 1. Premisa 1 me dice P, entonces Q, y premisa 4 me dice P. Voy y busco en todas